Creo que por respeto a los puntuales y al esfuerzo y voluntad que estamos mostrando, pues, y respeto al tiempo de todos, del maestro Raúl, sobre todo, quien nos está haciendo favor de compartir, pues damos inicio a la segunda de 3 sesiones de nuestro taller de construcción de textos académicos. Gracias, profe Raúl, por conectarse desde donde está y seguimos con esta labor de aprendizaje continuo. Gracias, maestro. Lo escuchamos. Gracias, maestra. Buenos días, compañeras, compañeros. Es un gusto acompañarles acá desde un municipio de Zacatecas que es Valparaíso, a 160 kilómetros de la capital del estado, un municipio que es donde yo comencé a trabajar, en la sierra, hace ya bastantito. Y bueno, de lo que quiero comentarles en esta mañana es un segundo tipo de texto. Ya ven que habíamos hablado la vez pasada de artículos y de un proceso general de cómo hacer una composición de textos. Ahora hablaremos de las ponencias. Y pues bueno, yo creo que una cuestión que debería ser hasta cierto modo habitual en la RIEP, y yo creo que en el desarrollo profesional de los docentes, pues es el hacer ponencias. Y cuando uno quiere ir a un encuentro, cuando nos organizamos de manera autogestiva como una comunidad de aprendizaje, es muy recomendable participar a partir de ponencias, porque eso implica primero leer bastante, preparar la redacción y luego ya socializar en un tiempo muy conciso, en un tiempo muy acotado, y de ahí pues aprender todos entre pares. Creo que es un rasgo esencial del trabajo en red. Entonces, bueno, les voy a compartir aquí pantalla para mostrarles algunas diapositivas, apoyarme en este sentido, y pues hablemos de las sugerencias específicas de ponencias. La vez pasada les pasaba una liga por ahí de una ponencia que presenté en algún momento del doctorado en el Congreso Mexicano de Investigación Educativa, el COMIE. Aquí en el país, pues es el congreso más prestigiado, el más riguroso. Ahí puede uno ir, si le aceptan la ponencia, va uno y la socializa, va uno y se presenta, la publican, le quedan las memorias del COMIE, y pues es en diferentes lugares de la República. Yo esa creo que la presenté, me parece que en Guanajuato. En ese tiempo fue en Guanajuato. Entonces, hablemos de una ponencia. Sí, claro que hay ponencias esencialmente de orden académico, también hay algunas en los congresos sindicales acá, que, bueno, llevan menos formalidad por la dinámica que se lleva ahí, pero pensemos en el sentido académico, ¿sale? El propósito, aquí les planteo que analicemos algunas estrategias y sugerencias para la redacción de ponencias que nos puedan favorecer la participación en algún curso autogestivo. Yo creo que podemos organizar algún curso entre nosotros, entre pares, como red, ya sea por nicho, ya sea por invitación, como estamos ahora, ¿no? Pero a partir de una temática concreta podríamos organizar algún curso de una temática que nos interese, que pueda ser una dinámica de compartir, pero a que les decía ahorita, paso 1 es leer, paso 2 es redactar, y paso 3 ahora sí presentarla con unas reglas muy establecidas, ¿no? Que generalmente las ponencias se presentan de 10 a 25 minutos, por mucho 25 minutos. Normalmente es algo muy dinámico y uno se va a lo esencial. Si uno puede tener su ponencia escrita de 5 u 8 páginas, normalmente son muy cortitas, pero nunca le van a dar media hora en ningún congreso que yo sepa. Y bueno, lo que estuve indagando, no pasan de 25 minutos, ¿sí? Normalmente son 15 y se le dan 10 minutos al auditorio para que comente, pregunte, y pues eso nos obliga a ser muy concisos y muy claros, y eso optimiza mucho los tiempos. También podemos participar eventualmente en algún congreso o algún encuentro, interno o externo. Desde luego que los encuentros de la RIEP, pues hemos hecho presentaciones nosotros, generalmente nos hemos apoyado en PowerPoint, hemos presentado algunas evidencias, hemos tenido encuentros donde hemos visto hasta videos, pero el hecho de asistir con una ponencia escrita nos permite publicar una posible memoria. Imagínense, de los 8 encuentros que llevamos, tener de cada uno las ponencias que hemos compartido y tener una memoria en la página de internet de la red. O sea, eso, lo que se escribe, vive, dice
acá un maestro muy de las letras, el maestro Efraín Gutiérrez de la Isla. Dice, lo que se escribe, vive. Lo que no se escribe se pierde, se lo lleva al tiempo y se olvida. Sería magnífico contar con ponencias y creo que a futuro deberíamos pensar en esa modalidad. Vamos a un encuentro, sí llevo mi PowerPoint, pero llevo mi texto escrito, que es el que va a quedar ahí en la memoria. Entonces, bueno, esa sería la intención del día de hoy, que vayamos redactando algunas ponencias para poder compartir con otros compañeros y compañeras. Solo voy a repetir esta diapositiva de la vez pasada porque me interesa retomar, porque esto aplica también para las ponencias, el modelo de Flower and Hayes acerca de la composición escrita. Y les comentaba la vez pasada, es retomada por Daniel Casani. Ellos, pues en el 81, estamos hablando ya de más de 40 años de que se publicó los textos de este modelo. Les decía la vez pasada, ellos en sus observaciones y su documentación, su investigación, expresaron 3 grandes momentos del escritor competente, ¿sí? El que muestra habilidad para hacer una composición. Primero planea su texto, luego lo desarrolla y finalmente lo revisa o evalúa. Son los 3 grandes momentos. Igual en una ponencia. Uno tiene que planear, perdón, de qué quiere escribir, cuál es el tema. Uno tiene que revisar, por ejemplo, si es la convocatoria a un congreso, pues qué reglas nos pone ahí, cuál es la extensión, las temáticas posibles, y uno ya va documentando desde aquí, voy a hacer mi ponencia, a ver si queda. Normalmente hay un comité científico que la revisa, y ellos dictaminan, esta sí está bien para presentar, esta otra no. Depende más que nada, pues, del contenido que se apegue y que lo consideren de interés. Seguramente habrá congresos donde sea más sencillo participar y otros que son bastante rigurosos. Pues bueno, uno, como estamos en el medio magisterial, todo el año hay congresos. En estos días, la próxima semana, por ejemplo, hay uno en Mérida, Yucatán. Hay un grupo de profes que se van cada año a Cuba, a un congreso de pedagogía internacional, muy bueno, por cierto, tienen buenas referencias. Ya les mencionaba el del COMIE. De pronto aquí en Zacatecas, las escuelas normales organizan alguno también, ya a nivel regional. Aquí la Normal de San Marcos ha organizado varios congresos internacionales. El gobierno de Zacatecas ha organizado también algunos. A veces le dan la modalidad de foro, un foro para discutir un tema de interés social, y uno lleva con su ponencia. Para que sea parte del programa, pues claro que la ponencia tiene que cumplir ciertas normas de calidad. Entonces, bueno, uno planea su texto, considerando las ideas de lo que quiere escribir, organizándolas, luego lo desarrolla, y luego lo lee, lo relee, se lo da a leer a un compañero para que nos diga cómo es, qué me recomiendas, qué me falta, qué agregaría. Lo evalúa, hace algunas correcciones y aquí está mi versión final. ¿Sale? Entonces, retomando a Casani en La cocina de la escritura, él dice, el escritor incompetente se queda con la primera versión. Sí, así lo termina y dice, aquí está mi ponencia o aquí está mi texto. Pero los mejores escritores, que debería ser un ejercicio ciudadano, les recuerdo esa referencia de Casani que dice que estamos muy habituados a decir que hay una persona muy lectora, un alumno muy lector, un profe lector, pero no estamos acostumbrados a decir un profe escritor, un niño escritor, porque le damos la connotación como de experto. Y él dice que no, que son 2 caras de la misma moneda, y para producir un buen texto necesita uno ser un buen lector. Hasta por ortografía, a partir de la lectura, el mejor curso de ortografía es leer bastante, ¿sí? Entonces, el estilo que uno va desarrollando, también retomando a Piaget, se aprende a escribir escribiendo. Y quizá los primeros textos no nos agraden mucho, pero ya verán que los va uno mejorando. Y uno va desarrollando su estilo porque cada quien tenemos una personalidad y una visión de las cosas, del mundo. A veces el apasionamiento, la ideología, es el sello que se refleja en los textos de cada quien. Por ejemplo, la vez pasada les hablaba de algunos textos de Paulo Freire, educador latinoamericano, que hemos retomado cuando hicimos aquel ejercicio de generar las... Por ahí tengo una carpeta Drive, por cierto, donde reunimos varios textos de fundamento de la RIEP. ¿Cuál es la perspectiva de la red? Desde la pedagogía crítica, desde el compromiso con la transformación social,
una red que se compromete especialmente con sus estudiantes, pero con la transformación de la propia práctica. Y ahí hay unos textos bastante interesantes que nos permiten tomar una postura que se apoya principalmente en Paulo Freire, pero otros más, Enrique Pichón Rivière, algunos autores que van desde la postura crítica, ¿sí? No pretendemos ni ser una perspectiva que alabe todas las iniciativas oficiales, las vemos con un ojo crítico, tampoco de descalificación, y eso uno lo debe reflejar en sus textos, ¿sí? Yo creo que cuando analizamos, por ejemplo, el tema de la reforma en México ahorita, pues habrá cosas que nos gusten y habrá cosas que no compartimos, y también uno tiene que decir su palabra, como dijo Paulo Freire. Entonces, bueno, esa es la base para una ponencia, planearla, textualizarla y revisarla. ¿Qué es una ponencia por definición? ¿Sí? A diferencia de otros tipos de textos, uno tiene que pensar un tema concreto. Por ejemplo, la evaluación con apoyo de rúbricas. Fíjense, ya estamos ahí delimitando qué es la evaluación, pero además es el tema de las rúbricas. Normalmente uno tiene que delimitar bastante. Una ponencia acerca de los avances en la implementación de una nueva estrategia didáctica, algún proyecto que uno haya implementado en su comunidad escolar. Es un tema muy concreto, ¿sí? Es, digamos que, muy recortado. Normalmente cuando uno la piensa para un congreso, en los congresos le dan un menú para escoger. Y uno dice, yo de eso tengo mi base y ahí podría presentar. Miren, voy a mostrarles una página de internet. Tengo una pequeña dificultad con la red de internet porque, como esta computadora es Apple, pues Apple, no sé qué error de programación tiene, me marca una hora de diferencia. Aquí en México teníamos el cambio de horario, y en este cambio de horario, como se anuló por el gobierno, el equipo de cómputo sigue marcándome el horario que sería en la versión anterior del horario de verano, y ahorita ya no existe. Entonces quiero ingresar a algunas páginas, me marca que no se puede porque mi equipo de cómputo no tiene el horario correcto. Y ya le busqué de algunos modos, bueno. Pero miren, les muestro por ejemplo. El Congreso Iberoamericano de Pedagogía organiza la Universidad Iberoamericana en México. Entonces, yo vi que en Colombia también igual hay la Ibero. La Ibero, pues, la organizan académicos de la Compañía de Jesús, y son bastante rigurosos, son muy dados a exigir académicamente, aunque para muchos pues es elitista porque es bastante costoso estar en esa universidad. Bueno, de pronto hay becas, yo he asistido a algunos congresos de ellos, pero a veces patrocinado por la Secretaría de Educación, y estuve por ahí con la doctora Silvia Smelkes, que por cierto acá en México es muy conocida, sobre el tema de evaluación, y ella trabaja ahí. Laura Frade, bueno, algunos, el difunto maestro Pablo Latapí, él ahí laboraba, y pues tienen este corte así muy, podríamos etiquetarlo entre comillas como conservador, pero sí de mucho rigor académico. Entonces, ¿cómo yo ubicaría aquí mi tema? Pues veo el congreso, aquí dice que es en agosto de este año, que va a ser híbrida, en línea y presencial. Hay esas tres opciones. Y bueno, ahí explican, y aquí está la opción para inscribirse, pero vean el tema. Digan, a lo mejor yo quisiera escribir de algo, pero si yo quiero ser aceptado, tengo que escoger de aquí. O sea, no puedo escribir de lo que yo quiera. Y hay temas bastante interesantes, ¿no? Por ejemplo, educación, valores y ciudadanía, formación, profesionalización y prácticas docentes, género y educación. Bueno, bueno, aquí está precisamente la doctora Silvia Smelkes, ¿sí? Pues tiene una autoridad académica en el país. Ese es uno. Acá en la búsqueda sí me sale el Congreso de Pedagogía en Cuba 2023. Ese se hace cada 2 años, y pues bueno, para el que viva en México no le es costoso viajar a Cuba. Sí, creo que es más barato ir a La Habana que viajar a Tijuana o a Cancún. Entonces, si uno se organiza con tiempo y adquiere los vuelos oportunamente, es bastante barato. Les hablaba de un congreso en Mérida, Yucatán. Bueno, a ver si sale todavía por aquí. De la red, se llama Renacer, y también igual, tienen ahí
es en agosto también, pero miren, ahí les mencionaba el tema del reloj, pero bueno, eso es, lo resuelvo yo seguramente más tarde, pero miren, hay bastantes congresos, y siempre uno tiene una temporalidad para subir su ponencia, como es lógico, pues. Entonces, esas ponencias, el tema debe uno de tratar de alinearlo a lo que está trabajando. Y yo creo que cada el trabajo en los nichos, si alguien está hablando de inclusión, yo diría, pues la ponencia de estas personas deben ser sobre inclusión. Si el tema es sobre formación y desarrollo profesional docente, pues de eso habría que escribir. Entonces es un tema concreto, pues, ¿sí? Esa es una ponencia, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. Una segunda acepción de Ordóñez dice, es un texto escrito o una presentación oral. O sea, se complementan. Normalmente va el texto más su PowerPoint o las diapositivas que utilice cada quien. Sirve como punto de partida para un debate o una controversia académica. Sí, la idea es crecer de manera dialógica. Uno presenta su idea y habrá gente que no esté de acuerdo. O nos pregunten acerca de esa temática de innovación que uno está mostrando. El participante muestra su punto de vista, ¿sí?, acerca de un tema que esté considerando. Desde el punto de vista que uno adopte, refleja la postura, la perspectiva desde la que uno lo va a abordar. Y yo creo que en el caso de la RIEP, podríamos pensar en algún seminario o algún encuentro, y claro que la diversidad enriquece mucho, nos hace crecer entre pares. Los principales tipos de ponencia. Este texto que ven aquí en su portada en rojo se llama Claves para preparar y presentar una ponencia. Se los voy a compartir. Aquí lo descargué y lo voy a poner en la misma carpeta Drive que la semana pasada les mostré. Es un texto muy conciso, cortito. El autor es Leonardo Ordóñez, de la Universidad de Rosario de Colombia, por cierto. Sí, está bastante bien. Estuve revisando varios, pero se me hizo muy conciso. Ahí están las claves, qué es la ponencia. Algunas ideas de las que voy presentando están en este documento. Son simplemente de texto, son 5 páginas nada más. Es bastante clarito. Mejor que lo que yo les pueda compartir. Entonces me regreso a las diapositivas. Entre ese y otros documentos que revisé, hay 2 tipos de ponencia fundamentales. Una decía, para un seminario. ¿Qué es un seminario pensando entre nosotros? Yo trato de ligarlo a la RIEP y a cualquier profe que quiera asumirse como parte de una comunidad de aprendizaje. Entonces aquí llevamos todo el ciclo escolar por 3er año, 4º ya creo, con asesores técnico-pedagógicos del estado de Zacatecas, lo que en República Dominicana le llaman los técnicos, ¿sí? Un técnico distrital, dicen ellos allá. Bueno, acá en Zacatecas no hay distritos, lo que hay son regiones, hay municipios, pero no hay distritos. Y cada municipio tiene algunas zonas. Acá en Guadalupe tenemos más de 50 ATPs. Ellos llevamos una comunidad de aprendizaje y en realidad es un seminario. Es un seminario donde por equipos vamos abordando un tema de interés común. Los temas se definen entre pares, todos opinamos, recomiendan, por ejemplo, que el modelo de la nueva escuela mexicana, que el tema de la evaluación, el uso de las tecnologías en el aula, el enfoque STEAM de los proyectos que se recomiendan para ciencias, etcétera, ¿sí? Entonces, esta temática sería mucho más rica si se elaborara una ponencia. Vamos a suponer que vamos a acordar 5 sesiones de un tema y cada quien hace su ponencia y su opinión y su postura se fundamenta a partir de lo que escribió. Entonces, la ponencia, en ese caso, sería pues una especie de comunidad de aprendizaje como debemos de ver el aula. La reforma que está por implementarse en México de agosto en adelante se refiere a las aulas de clase como una comunidad de aprendizaje. Que hablamos de la comunidad de 4º, la comunidad de 5º grado, de tal manera que se adapta a una perspectiva de aprendizaje dialógico y muy en las ideas de Paulo Freire, ¿sí? El maestro aprende de sus estudiantes, el maestro o maestra aprende de los padres de familia, ellos aprenden de uno también. Una comunidad de aprendizaje se define por eso. Y entonces, si llegamos a funcionar como una comunidad,
pues no hay como que cada quien opine y presente. Es una idea de Pablo Freire. Si nadie sabe tanto que no pueda aprender algo de otra persona, ni nadie es tan ignorante que no le pueda enseñar algo a otra persona. Entonces, con humildad y de manera de compartir, ¿sí? Un trabajo colaborativo, todos podemos aprender de todos. Entonces, las ponencias de un seminario se distribuyen en las sesiones de clases. Si tuviéramos un seminario de 5 sesiones y predefinimos ciertos temas, uno va preparando y va llevando. Tal día vamos a abordar esto para que tengan su ponencia. Ahí, si lo hacemos con modestia, pues puede ser una página o 2, no tiene que ser tampoco un texto muy largo, pero sí distinguiendo que para un evento académico hay criterios, hay unas normas que uno quiere pegarse porque si no, no puede participar. Bueno, puede uno asistir como escuchador, como asistente, más no como ponente, ¿sí? Entonces, bueno, las de ponencia de evento académico se distribuyen en un lapso mucho más corto, de 1 o varios días. Normalmente los congresos, raro es el que dure más de 3 días. Entonces, 2 días, 3 días. Y uno le pone en su calendario y vas a ir a presentar, ¿sí? ¿Cómo sería la ponencia de un seminario? Primero, y luego ya vemos la otra. Pues miren, aquí es la estructura, tres grandes apartados, ¿sí? Se basa en el análisis y la evaluación crítica de un texto previamente asignado. Vamos a suponer que queremos analizar entre todos el texto de Cómo aprenden los maestros, de Pablo Latapí. Nos damos a la tarea de leerlo y ya cada quien vamos a opinar del contenido. Por ejemplo, ¿qué opinas de eso de que para aprender primero hay que querer aprender? Y pues ya yo diría en mi ponencia, pues coincido y entiendo esta idea con estos argumentos, con estas ideas. Entonces ahí habría que separar la ponencia de 1 o 2 páginas primero como una síntesis introductoria. En la mayoría de las ponencias nos piden un resumen de no más de 100 palabras, por cierto. Y en ese resumen es como la idea de enganchar al eventual lector. Si uno las coloca en internet y uno hace su búsqueda en la red, ese resumen es clave para ver si alguien lo lee o no lo lee. Si el resumen está bien hecho, si sí es lo que busco o no es lo que busco. Y bueno, en esa primera parte que se llevaría 5 a 7 minutos, si se fijan, en total nos da 27 minutos el máximo y el mínimo nos da 19 minutos. O sea, es una participación muy cortita y muy concisa. Entonces no es una conferencia, no es abundar, sino es rápidamente decir, yo pienso esto. En la primera parte, la introductoria, presenta uno el texto asignado, una reconstrucción de la estructura, identifica el tema principal. Él les hablaba desde el principio. ¿Cuál es el tema del que va a escribir? Por ejemplo, la asesoría a docentes de primer grado. De eso voy a hablar. Y aquí hago un planteamiento inicial, ¿no? ¿Cómo? Yo me imagino así una situación problemática, ¿no? ¿Cómo asesorar al que no quiere ser asesorado? ¿Cómo gestionar la entrada al aula? ¿Cómo lograr que me acepten como asesor si el profe considera que él no ocupa nada? Algunas preguntas nos van llevando a eso. Vamos a hablar de asesoría a docentes de primer grado que están acompañando el proceso de adquisición de la lengua escrita. Y pues vamos viendo ese punto, ¿sí? Esa sería una parte de 1 o 2 páginas. Luego el desarrollo, como es normal, es más abarcativo. Es una revisión de los argumentos. En la teoría de la argumentación, por ejemplo, acá en México, un autor bastante reconocido en ese, creo que es el más reconocido en ese tema, se llama Pedro Reigadas. Él dice cuáles son las ideas de las que te vas a colocar y cuáles serían las ideas del que está en contra tuya, para que lo trates de convencer. Entonces tú tienes que argumentar una idea y eventualmente anticipar qué me va a decir el que está ahí como asistente. Y él me va a cuestionar. Entonces ya uno anticipa la posible réplica y el posible contraargumento. Él decía esa parte, ¿no? Cuando uno va a hacer su texto, tienes que imaginar lo que te va a decir el que no está de acuerdo contigo. Y el que me va a cuestionar y qué me va a decir en qué sentido no coincide con mi postura. Y yo tener anticipada la posible respuesta, ¿sí? Y eso le permite a uno
sustentar más claramente su tesis o su idea. Finalmente, apertura de horizontes, es decir, bueno, ¿qué queda del abanico? No es un texto final. Yo creo que lo que sigue es esto. Eventualmente podríamos pensar en el debate, dice aquí, planteamiento de preguntas que abran el debate al final de la ponencia. Acá en UPN, en Zacatecas, es común que en la maestría organizamos presentación de avances de sus tesis. ¿Cómo van con sus tesis? Presenten 15 minutos y se le dan 10 minutos a los que participan ahí para preguntarle al ponente. El objetivo que muestras, no coincido en esto por tal cosa. Ese autor que usted refiere tiene unas ideas de tal corte y pues cómo podría ser si fuera este otro autor. ¿Fijan? Esa última parte se dedica pues más que nada a preguntar para abrir el debate. Y normalmente donde uno presenta la ponencia no termina con que yo ya terminé y ya me voy, sino termino mi ponencia y luego me cuestionan acerca de ella, ¿sí? Entonces, si fuera el caso de un seminario, en los nichos o un seminario general, yo creo que sería muy rico que alguien prepare el tema, que nos comparta su texto escrito y ahora sí dar un tiempecito para comentar entre nosotros. Esa es la ponencia de seminario, ¿sí? Ahora, la de evento académico. Pensemos en esa otra modalidad. ¿Qué tipo de evento académico? Pues un encuentro, un congreso, etcétera, ¿sí? Un foro. Bueno, este nos plantea un gran reto, un tema donde uno se especializa. Acá, en la prehistoria de la RIEP, la maestra Dalila, el profe Nelson y un servidor coincidimos a partir de una estancia que en el marco del doctorado de UPN México, anduve por allá en Bogotá. Tuve la fortuna de coincidir con unas compañeras que vinieron a hacer una estancia en Zacatecas. Una de ellas trabaja en la Javeriana y la otra trabaja en el Colegio Mayor de Cundinamarca, de Bogotá también. Y el esposo de ella trabaja en el Ministerio de Educación de Colombia y había una base de datos de un foro que organizó el IDEP, Instituto de Desarrollo Educativo y Pedagógico de Bogotá, y me prestaron una base de datos y dicen, todos esos profes trabajaron el tema que usted trae. ¿Cuál era el tema? Por eso lo comento. ¿Cómo enseñan la producción de textos en quinto y sexto de primaria? Hablando de la edad de México, seríamos de niños de 11 o 12 años, más o menos. Y uno dice, a ver, pues aquí ya vimos todo lo que presentaron. Y de ahí localizamos el tema de proyectos interdisciplinarios en cuentos, se llama Cuentos que son más que cuentos, de la maestra Dalila, de la maestra de ética y del profe Nelson. Eran 3 compañeros que habían trabajado ese tema. Y ya de ahí él me respaldó ir ahí. Pero bueno, el tema es muy delimitado. Va a hablar de la enseñanza de las fracciones en tal grado, se va a focalizar en los alumnos, se va a focalizar en los profes. Yo me focalicé en los profes. Y hay una comunidad de colegas o pares que trabajan temáticas afines. Entonces, los que asisten a ver una ponencia o a escucharla, también tienen sus saberes, normalmente bastante expertos de lo mismo, ¿sí? Entonces, sí es demandante porque uno tiene que ir bastante leído, llevar sus tarjetitas, llevar sus referencias. A una ponencia le da mucha consistencia al tener referencias, ¿sí? En formato APA normalmente ahorita, de tal manera que no nada más sea mi postura, sino que yo respaldo mi postura con referencias múltiples a autores que hablen de lo mismo. Yo les he hablado ahorita en el tema de la producción de textos, bastante de Daniel Cassani. Flower and Hive son más bien clásicos y ellos son como más fundamentales, pero ya más específicos, Daniel Cassani, Anna Camps, ellos ambos son todo un paradigma en esto de la producción de textos. Anna Camps tiene un grupo de investigación en Barcelona. En internet localizamos el grupo como GREAL, que es el significado, es como el grupo de investigación en enseñanza de la lengua y de la lectura y la escritura. Nada más que como está en catalán, por eso son las siglas GREAL. Pero uno ingresa a su página, está en catalán y también está en español. Y ellos hablan mucho de diferentes, tienen un grupo de investigación de cómo han documentado la preparación en preescolar para el pequeño que va a aprender a escribir o a leer. Y Anna Camps es la líder ahí, ¿sí? Y en cambio Cassani, pues él por sí mismo
también es una autoridad, él trabaja en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona también, y tiene también su sitio personal y tiene bastante sobre el tema. Entonces, vean, la gente que asista a escucharnos seguramente los habrá leído, o si yo estoy en otro tema, seguramente ya van a llevar referencias. Y habrá que ver uno con quiénes coincidimos, en quiénes nos apegamos. Si hablamos de la lectura, por ejemplo, pues hablemos de algunos autores como Delia Lerner, Emilia Ferreiro, Paula Carlino, dependiendo de la etapa a la que nos estemos refiriendo, y seguramente en nuestra ponencia habrá que llevar uno ahí lo más reciente, ¿sí? Lo que llevamos acá, el estado del arte, ¿sí? Que es lo último que se ha escrito. Acá en UPN nos planteamos máximo 5 años para acá. Si ya un texto de hace 10 años es viejo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estamos hablando, a menos de que sea un autor clásico, sí, que sea una referencia obligada como Vygotsky, por ejemplo, en ciertos temas, aunque tenga pues ya casi 90 años de difunto, fíjense, y sigue hablándose mucho de Vygotsky. En una ponencia uno tendría que buscar referencias muy recientes. Si yo no me vería mal tomando autores de los 80s, de los 70s, a menos de que fuera, insisto, muy fundamental. Es redundante decirlo así, pero bueno, fundamental. Si pensemos en ese tipo de ponencias con apego a referencias muy recientes. Y se emplea sobre todo en el marco de procesos de desarrollo, producción y divulgación de conocimiento especializado. La idea es divulgar. Yo creo que en la RIEP nos planteamos la cooperación pedagógica y divulgar lo que estamos haciendo. Si hay un nicho que esté trabajando sobre la inclusión, ¿qué piensan de la inclusión? ¿Cómo podemos favorecer la inclusión en las aulas? El tema de la convivencia, muy oportuno en nuestro tiempo, por todas las cuestiones que están pasando en el mundo, el cuidado del ambiente, la parte ética. Si de eso escribimos y tenemos propuestas, como sí es el caso, pues vamos divulgando lo que proponemos, con humildad, pero a la vez con la ilusión de hacer nuestro aporte a la transformación del mundo y de nuestra realidad. Que uno puede decir, bueno, una golondrina no hace primavera, pero de todos modos, grano a grano llena el buche, dicen acá. Y a poquito, si fuéramos miles, dice John Lennon en su canción, soy un soñador, pero no soy el único en el mundo, somos muchos. Entonces uno, en una ponencia, plantea su propuesta, su idea de cambiar o de innovar alguna cosa. Y la RIEP tiene en esa segunda I, innovación. Sí, red de innovación e intercambio. Pues la idea es hacer algo nuevo que se pueda difundir a través de una ponencia. ¿Qué se espera del ponente en un seminario? No, más bien en un congreso, ¿sí? O en un encuentro. Primero, delimitar el tema en el que va. O sea, no hablar así como de generalidades. Sí, yo creo que una ponencia donde hablemos de la reforma es bastante general. Si hablemos, por ejemplo, del papel del docente en la enseñanza de las ciencias en la reforma educativa de México. O sea, fíjense, vamos a hablar solamente del docente y solamente en ciencias y específicamente en la reforma. Que no sea un tema muy abarcativo porque uno se pierde, ¿sí? Pues bueno, miren, por ejemplo, acá las convocatorias a congresos nos delimitan claramente de qué puede uno hablar. Y así uno se mete a la temática, ahí le van a decir subtemas. Si yo voy a hablar de inclusión y soy de primaria, yo no tendría que hablar de inclusión en general, en la sociedad, sino cómo favorecer la inclusión en las aulas de educación primaria, o cómo generar un ambiente de inclusión en la comunidad educativa de tal nivel. Uno tiene que abarcativa todavía. ¿Sí? Bueno, por ahí un micrófono. Ustedes vean ahí. Pero aquí Mauricio también está. La segunda, se espera al ponente que plantee una postura clara, ¿viste? Si ya uno ya lleva, después de haber leído, una idea. Yo lo que propongo, lo que recomiendo, lo que opino es esto. Una postura bastante clara. Luego, sustentar con argumentos. ¿Qué es un argumento? El argumento va más allá del sentido común. Y para que sea argumento, lo debemos sustentar pues, generalmente en autores, ¿sí? En investigaciones, en revistas, en artículos que uno leyó,
y dándole referencia, eso le da a uno el carácter de argumento. Ejemplos, datos y otros soportes relevantes. Según tal encuesta, según tal reporte, en tal informe. Disculpe, profe, hay un micrófono por ahí prendido y está haciendo interferencia. Sí, se ve de Ya. Creo que ya se dejó de escuchar. Entonces vean pues, del ponente se espera que presente argumentos. Acá los griegos en la antigüedad distinguían dos tipos de idea. A uno le llamaban episteme y a otro le llamaban doxa. La doxa es considerada la opinión. Eso es lo que tú opinas. Y el episteme se consideraba ciencia. ¿Y cuál era la diferencia? Porque ellos descalificaban todavía en un tercer nivel lo que llamaríamos sentido común, o todavía un cuarto nivel, el chisme. Del chisme al sentido común hay una diferencia, pero del sentido común a la opinión, el que opina es porque ya más o menos leyó, es lo que ellos llamaban la doxa. Pero lo más reconocido por ellos era la idea llamada episteme, que era un argumento científico. Y vaya que no hablaban del método científico como ahorita, ¿no? Después de René Descartes para acá. No, ellos llamaban ciencia a la vida, por ejemplo, contemplativa, como Platón. Entonces, bueno, un argumento es algo que se sustenta en ideas que uno leyó por ahí. Y uno da su propia idea, pero no es nada más así como que improvisar, sino se sustenta con algo. Y la última idea de lo que se espera del ponente es explicar las consecuencias o las aplicaciones potenciales que se deriven de los planteamientos del escritor, ¿verdad? Yo, por ejemplo, diría, sería bueno que se mejore el financiamiento de las escuelas públicas porque son un desastre por esto. Como acabamos de ver en esos datos, las escuelas marginadas, las regiones indígenas, el multigrado tienen estas ventajas. Como vimos en las cifras, las estadísticas, en lo que dice tal autor. Y por eso propongo esto, ¿sí? Entonces eso se espera del ponente. Bueno, las reglas para participar en un congreso son estrictas. Si uno no se pega a eso, por ejemplo, hasta la extensión, si yo me paso de páginas, me dejan fuera. Si no sustento con las normas de referencia que me dicen ahí, me dejan fuera. Si no mando el interlineado, el tipo de letra, si ya en automático casi me doy por despedido, ¿sí? Las convocatorias de eventos ya especifican un número de palabras máximo y las páginas que uno debe llevar en su ponencia, incluso el tipo de margen y todo eso, ¿sí? Normalmente, los equipos de cómputo ya vienen configurados acorde a las normas APA. Si uno no le cambia, ya vienen, normalmente es una pulgada alrededor, 2.54 centímetros. Ese es el margen alrededor. Si se va a empastar o a engargolar, se le agrega 1 centímetro a la izquierda. Sería 3.5, 2.5, 2.5, 2.5. Normalmente así es. Entonces, pero como quiera, si la convocatoria lo especifica, a veces le dan uno hasta el formato para descargar. El tiempo para presentarlo en un congreso varía de 15 a 25 minutos máximo, más otros 10 a 15 minutos para una ronda de preguntas. Por ello, es esencial irse al grano, no darle las vueltas. A mí me ha tocado estar presenciando en algunas aulas de ponencias donde el ponente se le va nomás en puro presentarse. Y en lo que se tira un rollo ahí, ya se le acabó el tiempo. Tiene que tener la habilidad de ser sintético. ¿Sale? Entonces, ¿cuánto dura la ponencia? 15, normalmente es la duración estándar. Máximo 25 minutos y el tiempo restante, si es que se le da media hora, la otra mitad es para el público. La estructura de una ponencia. Sale, lo primero, título y autoría. Como hablábamos la otra vez, el título del artículo o el título de mi ponencia, en este caso, es lo último. Yo puedo partir de un tema, pero temporalmente se va a llamar tema. Ese es el tema. Ya cuando lo hice, lo redacté, lo revisé, ahora sí, ¿cuál es el nombre que le queda? ¿Sale? El título no es lo primero, pues, aunque aparece primero, pero es lo último que se define. Debe ser corto, concreto y llamativo. O sea, que el que lea el título diga, yo quiero leer más de eso. Segundo, hay una parte introductoria, dependiendo de la extensión, pero ya veíamos, puede ser hasta una página, pero no más de una página de una ponencia, ¿sí?
En esa tiene la idea de cautivar el interés para que el lector quiera seguir leyendo de eso. Y además da una visión general del tema. En el cuerpo se pone el mensaje principal que se desea transmitir, se exponen algunas evidencias, a veces se nos permite poner recuadros, gráficos, y siempre con su pie de fotografía, su pie donde dice eso qué significa, ¿sí? Y que sea una exposición fácil y atractiva, no es un texto abundante, sino muy conciso. Y la última parte, la conclusión, enunciados breves que resuman lo expuesto y volver al objetivo de la ponencia. O sea, por ejemplo, concluyendo, para finalizar, en síntesis, en resumen, esto. Esas son las 4 partes, pues. Título, introducción, cuerpo y conclusión. Algunas recomendaciones adicionales para la ponencia. Pues bueno, ahora sí que, retomando a Wittgenstein, tiene un apellido casi impronunciable, alemán. Él fue el autor de la noción esa de las competencias comunicativas básicas. Wittgenstein decía que de ahí se desprenden las demás competencias del lenguaje, pero las básicas son leer, escribir, hablar y escuchar. Pues bueno, separándolas aquí de una por una, ¿qué recomendaciones para leer antes de hacer la ponencia? Fíjense. Usar fuentes de autoridad. Si yo me voy con textos así como que me encuentro en internet, cualquier texto no es lo correcto. Debo buscar los que son reconocidos porque escriben de eso, ¿sí? O escribieron en su momento. Buscar citas y evidencias para sustentar. O sea, ir uno hilando su texto con algunas citas. Cuidar el apego a las normas, en este caso yo les recomendaría las normas APA, que es las que normalmente se piden ahorita en los congresos. A la hora de escribir, construir gráficos o infografías para ver el cuerpo del texto previamente, de qué voy a poner, en un mapita conceptual, sería magnífico, ¿sí? Jerarquizar la información para hacer un uso eficiente del tiempo y atención de la audiencia, o sea, de qué es lo que voy a destacar. Eventualmente, a lo mejor para consumo de uno, podría uno poner ciertos textos en negrita, pero bueno, ya les había comentado, creo que la vez pasada, en los textos académicos, de algún modo se considera una falta de respeto el subrayado, el texto en negrita, ¿sí? Incluso la mayúscula, ¿sí? Las normas APA no recomiendan el uso de mayúsculas en nada. En las tesis, por ejemplo, la mayúscula solamente se permite en el título del capítulo, y todos los subtítulos van con minúscula, y altas y bajas, y ahí sí se usa la negrita, en los subtítulos, no para resaltar una idea, porque dice Emilia Ferreiro, el uso de subrayado y el uso de negrita para destacar algo es decirle al lector que es un incompetente. Como no te vas a fijar en esta idea, yo te la subrayo, y así no se te olvida, o no se te pasa. Entonces, cuidar esa parte, no usar negritas más que en títulos y subtítulos. Y yo creo que en el título de la ponencia no mayúsculas, ¿sí? Nada más la inicial por regla ortográfica, más no, todo el título de mayúsculas no se usa. Diseñar una presentación con poco texto y apoyada en evidencias. Yo creo que una presentación en PowerPoint saturada de texto es mucho, es aburrido, y si uno nada más las va a leer, menos. Es mejor poner imágenes y de ahí comentar. Esa es una recomendación a la hora de escribir. Al hablar, vamos a poner que ya voy a presentar mi ponencia, pues aunque no se cuente con la ponencia escrita, o aunque se tenga, que diga, le voy a llevar copia a todos los participantes, no es conveniente leerla, es bastante aburrido ponerse a leer ahí la ponencia. Algunos ponentes yo he visto que se sienten seguros al leerlo y así no se pierden, como le hacen luego acá algunos políticos, ¿no? Leen su discurso y el auditorio pues no se capta igual al que es un excelente orador y va improvisando con una estructura, claro, que ya lleva de discurso. Entonces, no es bueno leer. Practicar previamente con alguna audiencia real, o sea, por ejemplo, ponerse un ejercicio con otros compañeros y ahí ver si se pasó de tiempo, si le alcanzó o no. Bueno, hacer afirmaciones controversiales o novedosas, que de tal manera que luego uno propicia la intervención en diálogo con los asistentes. Tener en cuenta el espacio para ajustar la velocidad. Si estamos en un teatro
En un auditorio grande a veces la voz no ayuda. Si estamos en un salón chiquito, pues hay que ajustar la velocidad y el tono de voz. También ha habido momentos donde no asiste a algún congreso, algún encuentro, y son muy poquitos en un salón. Hay temas que son de mucho interés. Que uno se va a lo de lectoescritura y está lleno allá. Y por acá hablamos de inclusión y estamos 4. Pues bueno, eso nos da más margen, ¿no? A veces. Finalmente en escuchar. Ya terminé mi exposición, ahora voy a escuchar activamente, si la escucha activa, de los compañeros. Y es bueno llevar su lápiz en su cuaderno para ver, tomar lo que le pregunten, tomar notas, es una escucha activa, ¿sí? Recibir las preguntas con amabilidad y dar respuestas coherentes con lo que uno dijo desde la ponencia, no contradecirse ahí. En este punto, pues, yo creo que no ver como una agresión el hecho de que me pregunten, sino a lo mejor no están de acuerdo conmigo, me cuestionan, y pues uno a eso va a los encuentros, ¿no? A veces hay que diferir y eso enriquece. Si todo el mundo nos da por nuestro lado y todo el mundo dice todo es bello, pues es más aburrido que haber un debate real, ¿sí? Bueno, ¿cómo podríamos pensar en el desarrollo profesional de nosotros como red a partir de las ponencias? Por ejemplo, ¿a cuál siguiente congreso podemos asistir? Sí, imagínense que vayamos a Cuba como equipo, a Dominicana, a Colombia o a México, los del nicho, vamos a ese grupo, vamos haciendo el esfuerzo, vamos organizándonos para ir a presentar una ponencia allá. Hay una red de redes de profes y ahí invitan a las redes a participar como red. Y pues si vamos 2, 3, nos ponemos de acuerdo, vamos al Congreso de Mérida. Creo que Mérida, rumbo a Colombia, pues está cerca de hacer la mitad de trayecto de Durango a Mérida y de Mérida a Bogotá, pues casi es la mitad. Entonces vamos poniéndonos de acuerdo, ahí nos vemos en Cancún. Bueno, eso es una posibilidad así. En esta red así hemos funcionado, ¿no? Uno empieza con ver aquello como un sueño, como una utopía y se realiza. Entonces vamos a un congreso. Ahora, y ahorita con la virtualidad no tenemos ni siquiera a veces que viajar. Hay congresos virtuales y uno participa allí. Puede ser en equipo, una ponencia en equipo y cada quien desde su casa. ¿Cómo preparamos un siguiente encuentro con ponencias? Yo creo que eso le daría un agregado. Hasta ahorita los hemos presentado y tenemos memorias de PowerPoint, de expresiones con diapositivas, pero los textos sería mucho mejor. Porque una vez superado la etapa del PowerPoint, ahora sí, aquí va mi texto, aquí va mi artículo, mi ponencia. Otra posibilidad, podríamos organizar un seminario, ya vimos que es una modalidad. Si somos 8 asistentes, cada quien su ponencia y cada quien la va presentando, y los demás opinamos sobre la postura del compañero y aprendemos como comunidad de aprendizaje. Por ejemplo, ¿de qué temáticas específicas? ¿No? De lo que hemos venido trabajando aquí, las tecnologías, la lectoescritura, la inclusión, la convivencia, la cultura de la paz, pues de eso vamos trabajando, ¿no? Puede haber un seminario general de la RIEP, puede haber un seminario por nicho, puede haber un seminario por temáticas concretas. A mí me gustaría mucho, por ejemplo, que habláramos de la diversidad. ¿Sí? Como latinoamericanos tenemos una gran coincidencia, pero también somos muy diferentes y eso enriquece mucho. Eso es un plus de la red. Finalmente, para evaluar nuestra ponencia, ¿sí? ¿Cómo la podríamos evaluar? Pues aquí, en este texto que les mostré, nos dan estas 10 ideas para evaluarla. Por ejemplo, yo enfatizo aquí en negrita, disculpen que les haya puesto en negrita, identifica el problema central o habla de todo y a la vez de nada. Es un tema ahí importante, ¿sí? Que no divaguemos, sino en qué estoy hablando yo. Recortar el tema, que sea un subtema seguramente, ¿sí? Analiza adecuadamente los argumentos, hay una evaluación de las fortalezas y debilidades del texto. Bueno, en las 7, por ejemplo, plantea preguntas que sirvan como base para un debate. Cuidamos la ortografía, la puntuación, la gramática. Y yo creo que en esa última parte es bueno, primero, poner el corrector del propio equipo de cómputo, pero dárselo a leer a otro externo, a otro lector, antes de presentarlo, antes de mandar, a ver, darle una revisadita, a ver qué le hayas,
a ver qué debilidades le encuentras, a ver qué recomendaciones me haces. Bueno, les muestro, creo que la otra vez había bajado ya una ponencia. Debe ser ejemplos. No, lo dejé solamente en la red. Pero bueno, ahorita les recomiendo esa parte. Esas 10 preguntas nos llevarían a evaluar nuestra propia ponencia. Aquí les dejo las 2 referencias las que más se emplearon el día de hoy. El de Ordóñez y es un equipo de, todas son mujeres. La guía para lograr una ponencia, aquí está la liga, esa no la descargué, pero esta la referencia, está bastante interesante también. Y finalmente, bueno, pues aquí en este mismo Drive les voy a poner esta presentación y les voy a poner algunos ejemplos de ponencia y pues bueno, nada más déjenme ver aquí. Miren, por ejemplo, si uno busca encuentros de redes de maestros 2024, y ahí pues me salen una página de Facebook, pero hay encuentros en varios países, ¿sí? Aquí está uno del Tecnológico de Monterrey, aquí habla de un programa de la SEP, en el Festival de las Ideas, la red de maestros del Ministerio de Educación de Chile. Hay muchos encuentros, ¿sí? Si uno busca Congreso de Educación, de Pedagogía, el de Mérida, Congreso de Maestros, aquí habla de un congreso charro, pero ese no es para la red. Siempre nos van a decir, a ver su ponencia, es más rico ir como ponencia, no nada más ir a oír, ir a participar activamente. Entonces, les hablaba del segundo texto que no descargué, es este, es de la Universidad de los Andes, también de Colombia. El texto está bastante bien, son 4 compañeras, miren, Sharon Sánchez, Andrés Bautista, Catalina Muñoz y Valentina Pellegrino. Y pues aquí, miren, habla de los usos de la ponencia, la estructura, planear la ponencia. Es otra versión, ¿sí? Del documento que sí descargué, el que está de portada de color rojo, que fue ¿sí? Le llaman aquí caja de herramientas, claves para preparar y presentar una ponencia. Es parte de una colección de la Universidad de Rosario. Ellos hablan de diferentes recomendaciones para escribir. Y en particular esta está referida a la ponencia, pero hay otras para otros recursos que no nos ocupan el día de hoy. Bueno, entonces les cedo la palabra. Vamos pasando a un segundo momento donde ustedes digan pues qué opinan, si algún comentario, algún aporte o alguna duda que podamos resolver entre todos. Les cedo la palabra, compañeros, si alguien quiere comentar. Vamos, animémonos, maestros. Veamos que este es uno de los instrumentos de los que más echamos mano los profesores en todos los niveles educativos. Escuchamos sus comentarios o aportaciones. Maestra Ángela. ¿Cómo están? Muy buenos días para todos y todas. Yo tengo una pregunta con respecto a la RIEP y es los documentos que hemos venido construyendo y las temáticas que hemos venido construyendo. ¿Cómo se trabajarían legalmente también para sacarlas y participar en otros eventos? ¿Cómo es el término de la legalidad para dar a conocer también esas investigaciones que se han venido adelantando en otros contextos y de manera de pronto individual, no solamente de manera grupal? O si hay que construir a partir de eso ya de manera individual. Sí, bueno, yo creo que ahí tenemos un área de oportunidad, un área de mejora que sí la hemos comentado desde hace tiempo. El hecho, por ejemplo, de producir textos. Siempre nos hemos planteado eso, pero ha quedado en iniciativas. Tenemos muchos testimonios de encuentros, muchas fotos, muchas presentaciones. Aquí yo tengo algunas memorias de
donde hemos reunido todas las presentaciones de todos los que asisten, compañeros que permanecen y compañeros que a lo mejor ya ni están. Y las tenemos ahí respaldadas, pero nada más en digital. Y algunas con magníficas ideas, yo creo que la mayoría, casi todas. El asunto es que no hemos publicado unas memorias, una revista, algunos testimonios, que es el tercer tipo de texto que yo recomendaría que abordemos la próxima semana, donde uno diga, aquí tenemos nuestro librito, aunque sea en digital, si no se puede impreso, digital, y pensar en el registro de derechos de autor. Pero sí necesitamos el producto, sí, sería muy bueno. Acá en México hay una dependencia que se encarga de eso, uno va y registra derechos de autor y ya, pues ya cualquier persona, por respeto académico, pues tendría que citar tal artículo de tal persona. Pero sí, yo digo que es un gran pendiente el publicar, no para vender, sino para difundir. Una publicación donde diga, estas nuestras ideas, nuestro aporte desde la RIEP, o como nicho, o como individuo integrante de la RIEP. Yo creo que eso es un reto, el publicar. No sé, alguien más, maestra Betty, sobre ese punto. Pues, nada más como, sí, perdón, maestra Ángela, ¿iba a decir algo? No, señor, tranquilo. Yo comentaría lo siguiente. Mientras los documentos que se divulguen, hablando así de cuestiones muy prácticas, pero que el profe Raúl me corrija, mientras que los elementos o documentos, proyectos que se divulguen desde el seno de la RIEP no tengan una certificación como le llamamos acá ISSN o ISBN, no están reconocidos legalmente, están reconocidos internamente. Esa sería una primera cuestión, vamos, vista desde una mirada fría. Al interior de los trabajos, por lo que comenta, no sé si estoy entendiendo mal, lo que comenta la maestra Ángela, sabemos que trabajamos en equipo concienzudamente. Vamos a suponer que somos 6 o 7 en cada nicho o equipo. Y sabemos que aunque seamos 6, realmente quienes trabajan y producen son 3. Así, hablando con ética, ¿sí? Esas 3 personas, si en algún momento produjeron un documento, saben que son triples autores de una creación textual, de la índole que sea. Pero a lo mejor la maestra Ángela o la maestra Magda quieren hacer un documento de manera individual a la luz de ese trabajo. Tiene que tomar un acuerdo para poderlo presentar de manera individual. Sí se está dando eso, sí se está dando eso. Porque a lo mejor hay un congreso en mi contexto que a lo mejor las otras personas no pueden estar, por lo que sea, ¿sí? Pero yo, maestra Ángela, yo, maestra Alma, yo, maestro Alonso, tengo que ver en común acuerdo y con un sentido de ética antes de pasar a la cuestión legal. Pero sí, aún no tenemos ISSN ni ISBN, menos, ¿verdad? Porque ISBN creo, y así es para cuestión libros. Entonces ya brincos diéramos con que tuviéramos ISSN, porque debemos de tirarle o de buscar la meta de una revista, Entonces, quienes han participado aquí, tengo entendido que al menos uno de nuestros nichos colaboró o está ingresando a publicar en la revista de la UAS, esta que apenas van a hacer, ¿sí? Nosotros como nicho presentamos o estamos intentando presentar en un segundo nicho, pero estamos en arbitrio, ya se nos regresó, nos lo están regresando con múltiples señalamientos, son aprendizajes y nos están diciendo se van al segundo número, porque ahorita todavía no cubren los requisitos. Pero en fin, no tenemos ISN, no tenemos ISBN, los acuerdos de divulgación tienen que consensuarse con mi equipo para saber si lo presento a nombre de 1, a nombre de 2, a nombre de 3. Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias. Sí, quería saber más que todo cómo va ese proceso de legalización de la documentación literaria, porque ya tenemos bastante, según he podido ver, y pues es importante también ese paso para la red. Entonces es eso. Y pues en términos generales,
Pues me imagino que todo el que saque de pronto alguna publicación que tenga que ver con algo de lo investigado en colectivo, tendrá que decir que sale de la RIEP y que esa primera investigación se hizo en la RIEP y bajo qué condiciones. Si es parte del nicho o si fue una investigación inicial o en fin. Entonces, esas claridades. ¿Listo? Muchísimas gracias. Nada más como comentario a todos, al profe Raúl, yo creo que ya también ya se percató de ello. La gestión anterior que nos entrega la estafeta al equipo directivo que estamos en tránsito, nos comentó que la memoria del octavo encuentro, por decir un ejemplo, estaba formulándose. Entonces, yo entregué al nicho de sistematización un borrador de un avance de dicha memoria, ¿sí? Apenas está en construcción y está en revisión de parte del nicho de sistematización. Pero ya se está intentando darle forma. Estoy hablando del octavo encuentro. Yo sé que hay otros 7 atrás, ¿sí? Pero, bueno, aquí está el profe Mau, que no me deja mentir. Se los entregué a él y a la profe Dali para que pudieran comentarlo y ver faltantes, mejoras, para luego pasar a otra etapa de legalización, si es que esa es la intención. Gracias, Bueno, maestro. gracias, Sí. súper. Bueno, también compañeros, yo creo que algunas publicaciones por sí mismas tienen su retribución. O sea, por ejemplo, cuando uno trabaja textos con los estudiantes y los publican, independientemente del reconocimiento académico y la parte legal, la parte formativa, el hecho de que digan lo que piensan, de que se sientan escuchados, eso es de por sí. Yo he trabajado en revista digital, sin cero presupuesto, pues, sin algún presupuesto, y queda el testimonio de los años. Ahí tengo unas versiones digitales de una revista que trabajamos en la Sierra de Monte Escobedo, con textos de niños que ahorita ya son adultos, de profes que ahorita ya tienen, les queda el bonito recuerdo, y tenemos la versión digital de esa revista. Nadie nos apoyó, ni nadie nos dio dinero, pero ahí están los textos que producimos en ese momento, que nos dan identidad. Recuperaban, por cierto, que si leyendas, testimonios de abuelos, historias de la comunidad, y ahí queda, eso queda, y creo que eso está muy bien. Y en el caso particular de la RIEP, pues ya hemos venido aprendiendo. Aquí creo que veo que el grupo somos poquitos, llamaríamos de los dinosaurios de la RIEP. No sé la palabra correcta, pero pues hemos aprendido mucho. El hecho de habernos conocido y coincidido en este mundo, pues ha sido muy bonito. Y creo que el paso que sigue es eso, publicar y hacer ponencias, hacer artículos y publicar en alguna memoria, así que no se que quede ahí, aunque sea para la crítica alrededor de los ratones, pero pues ahí que quede. Y a lo mejor un día alguien se topa con ese texto y pues por sí mismo ya tiene el valor el hecho de ponerse a escribir y sistematizar alguna experiencia. Ya si algún profe, alguien la lee, pues mucho mejor. Entonces, bueno, en el tema de la ponencia, pues, yo enfatizo, pues, 2 ideas, ¿no? Queda como posibilidad que en un futuro encuentro nos planteemos presentarnos con ponencia. Si voy a socializar mi PowerPoint, mi exposición, pero que traigo mi texto. Y ese texto es lo que ya queda en una memoria. El otro también sería que participemos hacia el exterior, en algún otro congreso, no le hace que no sea de la red, y como compañeros incluso de diferentes países, ¿no? Porque ya cada vez más es la participación hasta virtual. Imagínense ir a Mérida a presentar una ponencia que elaboramos entre profes de 3 países o 4, y nada más va uno, pero va en representación del equipo, de tal nicho. Y ahí se dan los créditos, somos estos 4, pero solamente yo vengo aquí porque me queda más cerca o algo así. Y lo otro, el seminario. Si pensemos, a lo mejor no ahorita, un ejercicio como este, pero donde digamos, me hace falta dominar tal cosa. Pues vamos leyendo, vamos pensándonos, que cada quien haga su ponencia de los textos base y sobre eso trabajar. En algún momento trabajamos cuando
discutimos cómo adoptar una perspectiva de la RIEP, cuál sería nuestro fundamento, cuál era la postura de nosotros, y revisamos bastantes textos de autores críticos, especialmente desde la perspectiva de la pedagogía del sur. Y miren, ahorita la Reforma en México está adoptando esa postura crítica de la pedagogía del sur, muy latinoamericana, muy autónoma, con mucha identidad latina, y pues qué bueno que nosotros ya teníamos ahí ciertas referencias, pero hace falta profundizar más también, porque es un movimiento que de algún modo, yo digo que es como alterno a la versión eurocentrista, ¿sí? Siempre autores europeos, siempre traducción de personas que escribieron en inglés, siempre la visión de otra cultura que pues se despega bastante de nosotros, no criticándola, sino que simplemente nos deja fuera. Es como una pedagogía que sea muy propia, la del sur, de autores de América del Sur, de Centroamérica, del Caribe, de México, que sea más cercana a nuestra identidad. Y pues creo que en eso concluimos en aquel tiempo. Revisamos a muchos autores, fuimos discutiendo y dijimos, coincidimos con Paulo Freire. Bueno, hay una lista de autores. Por aquí en mi Drive tengo esa carpeta. A ver, seguido me topo con ella. Ahí están los fundamentos de la RIEP. Y qué bien que eso se pudiera trabajar como un pequeño seminario y vamos discutiendo por qué esa perspectiva y pues tenerla así como que más dominada entre nosotros. También sería bueno trabajarlo por ponencias. Bueno. Pues no sé, compañeras y compañeros, si alguien más quiere comentar algo más, por ahí les puse en el chat la liga al Drive. Algunos compañeros de pronto se disculpan y dicen que luego nos piden la grabación, entonces ahí pueden acceder a los textos y seguramente más al rato nos pasan la grabación. Y que nos quede el pendiente de los testimonios, que es una variante también de texto muy acorde a lo que trabajamos en la RIEP. Si lo que uno ha vivido, sus memorias, de algún modo puede ser hasta autobiográfico, y cómo yo puedo dejar mi herencia, mi recuerdo académico en algún texto. Ese sería un texto que nos queda pendiente. Maestra María, ¿la escuchamos? Sí, buenos días. Buenos días, maestro Raúl. Buenos días, Beatriz. Buenos días a todos. Más que una pregunta es felicitarle por traer a nuestra memoria cada uno de sus pasos sobre la ponencia. Somos profesionales todos, pero muchas veces quizás por el tiempo que tenemos que no hacemos uso de esa herramienta, pues vamos olvidando cosas en el camino. Y qué bueno que tenemos una red comprometida y preocupada por el crecimiento precisamente de este movimiento, de esta institución. Entonces, más que una pregunta, es agradecerle por todo aquello. Muchas gracias. En nombre de todos y todas. Gracias, maestra. Muy amable. Gracias por sus palabras. Pues yo creo que yo también les agradezco la paciencia y el hecho de reconocer que cuando uno prepara el tema, el que más aprende es uno mismo. El aprendizaje le queda al que coordina más que a nadie, seguramente. Maestro Pedro, lo escuchamos. Sí, buenos días. Qué pena, pues. No, solamente para comentar que si bien es cierto que cuando hacemos las ponencias, solamente mandamos las diapositivas, pero antes, al menos cuando acá se hace la convocatoria, cada docente debe mandar una ponencia para que fuese escogida. De pronto no hemos tenido ese cuidado de ese cúmulo de ponencias que mandan los compañeros, ya que pertenezcan o no a la RIEP. Entonces no la hemos tenido en cuenta como para sistematizarla. Pero pienso que cada uno de los docentes que hemos participado tenemos nuestra ponencia escrita y podemos comenzar por ahí y no esperar a que el nuevo evento nosotros podamos hacer la ponencia y nada más que mandar la diapositiva, sino que ese sea un requisito, ¿verdad? Que para poder participar debe mandar la ponencia y aparte la diapositiva con la cual vamos a participar. Pero sí existe bastante ponencia.
Si bien es cierto, pues cuando trataron de hacer un libro, muchos nos descuidamos y no mandamos la ponencia para que fuese publicada la ponencia de cada uno de nosotros. Entonces a veces es por falta de interés o porque se te olvidó o porque de pronto, también que de pronto no la tienes escrita, sino que solamente la tienes ahí. Entonces es bueno de que todos vayamos, si el que tenga la ponencia, tenerla como en archivo, que haya un archivo donde tengamos la ponencia y cada uno la podemos ir mandando y tenerla allí. Y porque lo que prácticamente lo que hacemos es adaptar la ponencia que estamos desarrollando a los objetivos del evento que se está haciendo. Entonces uno tiene que cambiarle o modificarle o hacerle cosas nuevas para que tenga que ver mucho con la temática que se va a desarrollar, donde se va a desarrollar el evento. Entonces sería bueno que tengamos como un archivo donde podamos ir mandando las ponencias que tenemos. Gracias. Gracias. Maestros, ¿tienen algún otro comentario? Si no, para ir cerrando con algunos comentarios de cierre. Maestra Ángela. Sí, gracias, qué pena. Sí. Pues nada, decir que a mí me gusta mucho la idea de la ponencia porque es como darle un carácter serio a una idea que uno esté pensando ya de manera particular sobre un tema. Entonces, me gusta mucho la forma de la ponencia porque también, como lo interpretaba el maestro Raúl, da la posibilidad de mostrar diferentes puntos de vista y de poner su propio punto de vista de una manera muy, muy focalizada, ya que también es muy rápida. Entonces, por eso me gusta mucho el tema de las ponencias. Además que nos saca de nuestra zona de confort y nos pone en exhibición, digámoslo así, de nuestras ideas y de una vez nos evalúa. Entonces, en ese aspecto, pues nada, también agradecerles por este espacio. Y hay cosas que hay cosas que a uno se le pasan, así esté en el momento del estudio, así esté en el momento del hacer lingüístico y en fin, hay muchas cosas que se le pasan y es muy nutritiva esta información que nos entrega el maestro. Muchísimas gracias, maestro. Gracias, maestra. Bueno, pues ojalá que la idea que nos quede esa espinita de participar en eventos. Miren, siempre por experiencia propia, pues yo he ido a muchos encuentros y congresos, a veces con ponencia, a veces sin ponencia, pero siempre es una experiencia y aparte, pues bueno, cada uno antes viajaba y aprovechaba a conocer lugares y profes de otras latitudes. Antes era más difícil porque era todo presencial. Ahorita ya virtual, uno puede participar hasta desde casa, ¿no? En línea. Creo que esa es una ventaja, pero también el conocimiento de los contextos también es muy bonito. Entonces yo creo que el hecho de asistir a un congreso, sin que sea turismo académico, pero pues uno aprovecha y en la mañana, en el horario estaba de ponencia, se quedó un día extra a conocer el lugar. O sea, es muy bonito eso de participar en congresos. Y qué mejor que sea una participación activa, que no sea nada más llegar y ver, sino llegar y activamente presentar uno lo que piensa. Gracias, maestro. Pues de verdad todos muy complacidos de que nos volvamos a encontrar un sábado más. Resta una sesión de este taller y nada más como comentario, 2 comentarios. Uno, recuerden que en el plan de trabajo que se divulgó en sesión de RIEP Latinoamérica nos restan 2 talleres más. Después de este está el taller de paquetería de Atlas T y de Max QDA, ¿sí? Pero también está el de el enfoque de la investigación cualitativa, con una diversificación quizás en algunas técnicas específicas del trabajo de la metodología cualitativa, en donde se ubican pues más del 90% de los trabajos de investigación que estamos llevando a cabo, ya sea de investigación o de intervención, ¿sí? No se diga el de intervención, que es todavía más cualitativo, ¿sí? Entonces, yo les pido de favor, compañeros,
además de agradecerle al maestro Raúl su valioso tiempo y su conocimiento compartido, que estemos atentos a las notificaciones, ¿sí? Está por aparecer la información relativa, no sabemos si va a ser primero el de Atlas T y Max QDA o el de metodología cualitativa, depende de el tallerista colaborador, ¿sí? Entonces, yo les voy a estar informando con toda anticipación. También en el chat les estuve colocando, la mayoría ya lo requisitó, el formulario para hacer constar la colaboración de en esta sesión 2, ¿sí? Al final, con anticipación también les vamos a notificar cómo a través de sus correos les llegará una constancia de su participación activa en estos talleres. Si ustedes se fijan, son sesiones no prolongadas y muy nutritivas. Les agradecemos mucho su atención y que sigamos aprendiendo juntos. No sé, profe, si quiera comentar algo para cerrar. Pues, bueno, nada más conectar que las 3 sesiones que nos planteamos, hablamos de artículo, luego hablamos de ponencia y ahora nos queda pendiente el testimonio, que sería una tercera versión de un texto muy apropiado a las intenciones de la red. Eso nos queda pendiente, pero sí articular que la idea es potenciarnos como red y como personas en lo individual y en lo colectivo, y por eso pensamos en esos 3 tipos de texto. Entonces el siguiente también es muy bonito, es muy bueno pensar en un texto tal vez autobiográfico, un testimonio donde recupere uno lo que ya vivió, lo que ya hizo, y qué estructura podríamos darle a eso. Ese sería el pendiente, y pues nos vemos en la próxima semana. Créanme que es magnífico. Yo me siento orgulloso de ser parte de un grupo de personas madrugadoras, porque a las 7 de la mañana no cualquiera se levanta en sábado a ponerse algún tallercito de lo que sea, ¿no? Todo el mundo está dormido, todo el mundo está el sábado levantándose a las 11 de la mañana. Acá les comentaba, andamos pues de hobby en un balneario de Valparaíso, y miren, estamos acá en taller también. Es una parte, yo creo que excepcional, porque somos un colectivo que da más allá de lo obligatorio. Maestra Betty, está la maestra Yanni también. Sí, a ver, para cerrar, maestra Jenny.